Bueno, nos pide resolver la siguiente función, la siguiente antiderivada, pero para ello debemos de tener en consideración que hay dos funciones. Desde ese mismo momento se nos encienden las alarmas y la vamos a resolver por el método de integración por partes. Para ello debemos de tener en consideración que debemos de escoger u y b sabiamente. Para eso, u siempre en el orden jerárquico va a ser la función en la escala jerárquica. Primero puede ser una función inversa. De las dos hay una función inversa, pues escogemos una inversa. U siempre va a ser en orden jerárquico cualquiera de estas funciones, iniciando con inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica, exponencial. En nuestro caso, esta función está compuesta por x cuadrado, que es una función algebraica, y seno de x, que es una función trigonométrica, por lo que u sería, sin lugar a duda, en el orden jerárquico. Primero está algebraica que trigonométrica, por lo tanto u sería x cuadrado, la algebraica. Podemos observar u es x cuadrado, por lo que proseguimos a determinar quién es de b. Y de b no es más que la función que sobra, es decir, seno de x. Proseguimos a determinar la derivada de u y también debemos de determinar quién es b. La derivada de u es la derivada de x cuadrado, es decir, 2x de dx. Como podemos observar, la derivada de x cuadrado es x de dx. Proseguimos a determinar quién es b. Por lo que b es la integral de seno de x, y la integral de seno de x, pues ya sabemos cuál es. Es menos coseno de x, es decir, que simplemente integramos seno de x y obtenemos que es menos coseno de x. Y estamos listos para aplicar el algoritmo que nos permitirá resolver la integral a través del método de integración por partes, el cual previamente habíamos visualizado. Integración por partes, el algoritmo dice que es u por b menos la antiderivada de b por la derivada de u, y eso lo vamos a hacer a continuación. Como podemos observar, u por b sería x cuadrado por menos coseno de x menos la antiderivada de b por la derivada de u. Lo que acabamos de hacer es u por b menos la integral de b por la derivada de u. Recapitulando, u por b menos la antiderivada de b por la derivada de u, que es 2x de dx. Ok, ahora la vamos a organizar un poco. Organizando un poco tendríamos que más por menos es menos x cuadrado por coseno de x, como podemos observar acá. Menos por menos va a ser más, pero la constante puede salir de senoidal, que es lo que hemos hecho acá. Ok, menos por menos más, y la constante puede salir de senoidal. Como podemos observar en la función, esta parte ya ha salido, está libre, simplemente va a seguir acompañando, pero podemos observar que dentro del integral del senoidal nos queda otra vez dos funciones. Eso significa que debemos de volver a aplicar el teorema o método de integración por partes. Como podemos observar, esta parte simplemente va a acompañar. Ahora bien, 2 va a multiplicar a todo lo que nuevamente va a ser el cambio de variable, debido a que hay dos funciones. Entonces volvemos otra vez a aplicar el método de integración por partes. Como podemos observar, de las dos funciones hay una trigonométrica y una algebraica. U va a ser la primera que aparezca en el orden jerárquico. Recordemos, algebraica, trigonométrica. En el orden jerárquico primero están las algebraicas, entonces x va a ser la función que va a representar la variable u, mientras que db va a ser la función que sobra, es decir, coseno de x. Recuerden que u no es más que la derivada de u, no es más que la derivada de x, entonces sería simplemente dx, mientras que db es coseno de x, por lo que b siempre va a ser la antiderivada o integral de coseno de x. Y esa es más clara que el seno de x. La antiderivada del coseno o la integral de coseno es seno de x. Tenemos nuevamente listo el siguiente cambio de variable. Y decimos u por b, es decir, x por seno de x, como podemos observar, por b menos la integral de b por la derivada de u, es decir,
menos la integral de b por la derivada de u, menos la integral de b por la derivada de u. Hemos aplicado nuevamente el algoritmo o el método de integración por partes. Como podemos observar, 2 va a multiplicar por la propiedad distributiva todo lo que está dentro y lo anterior simplemente se copia. De forma que nos queda lo siguiente, es decir, esto por esto y esto por esto. Como podemos observar, lo demás simplemente va a acompañar, ya no está dentro de la integral, pero acá observamos que solo nos queda una función. Eso significa que ya no vamos a seguir aplicando el método de integración por partes, sino que nuestra integral va a ser simple. Ya sabemos que la antiderivada de seno de x o nuestra integral de seno de x es menos coseno de x. Lo demás simplemente acompaña, ya no podemos seguir aplicando el método de integración, ya fue liberada la antiderivada a una antiderivada simple. Por lo que, como podemos observar, hemos copiado lo anterior. Sin embargo, cuando vamos a multiplicar menos 2, la antiderivada de seno es menos coseno de x. Nos queda únicamente arreglar eso que está por ahí, ese signo, y agregar la constante, que no se nos olvide. De tal forma que nos ha quedado lo siguiente: menos por menos más. En ese sentido, este es todo el proceso que hemos desarrollado para utilizar el método de integración por partes, sobre todo cuando tenemos dos funciones en el orden jerárquico. Hay que tener en cuenta siempre que u se va a encontrar de esa forma y siempre la función que queda es de b. A u siempre se deriva, mientras que para encontrar b hay que integrar siempre de b. En ese sentido, esta ha sido la antiderivada que hemos propuesto. Ahora bien, como pueden observar, nos piden determinar la antiderivada de la siguiente función. Parece que es una función muy complicada, sin embargo, podemos observar también que son dos funciones, una algebraica, x más 3, y una exponencial. Eso quiere decir que al haber dos funciones podemos resolver ese problema aplicando el método de integración por partes, recordando que el algoritmo de integración por partes es u por b menos la antiderivada de b por la derivada de u. Para poder aplicar el método de integración por partes debemos de determinar quién es u y quién es b. Como ustedes pueden observar, u siempre es, en ese sentido, la primera que debemos de escoger, y esa debe de ser en función de este orden jerárquico. U debe de ser de las dos funciones. Si está primero una inversa, primero es la inversa. Si está primero la logarítmica, es la logarítmica, y así sucesivamente. En ese sentido, pues como podemos observar en este orden jerárquico de las dos funciones tenemos una algebraica y una exponencial. Vemos que en el orden jerárquico primero aparece la algebraica y después aparece la exponencial. Es por eso que u va a ser la función que nos permite a nosotros de estas dos saber qué es la algebraica. ¿Ok? Y la que sobra siempre va a ser de b, es decir, la exponencial. Es por eso que con toda seguridad decimos que u de las dos es la algebraica y la exponencial es de b. Arreglé ahí que parecía u. Entonces de b es e a la x más 2. En ese sentido necesitamos determinar quién es la derivada de u y quién es b. Para determinar la derivada de u derivamos u, en ese sentido la derivada de la constante 0, la derivada de x es de dx. Sin embargo, para determinar la antiderivada, porque recuerden que es así, si nosotros tenemos de b, para determinar quién es b debemos de integrar e a la x más 2. En ese sentido, la antiderivada de e a la x más 2 no la podemos hacer de forma directa, de forma que tenemos que hacer un pequeño cambio de variable. De forma que esta es la que tenemos que encontrar su integral. Entonces, para poderlo resolver vamos a hacer un cambio de variable que es el primer tema de este segundo parcial, fácilmente. Cambio de variable y le vamos a llamar u' a eso que tiene la exponencial en la parte de arriba, y le vamos a llamar la derivada de u' a la derivada de eso. En ese sentido, la derivada de x más 2 es una constante 0, la derivada de x simplemente es de x. Sustituimos el cambio de variable y decimos que a la x más 2, donde x más 2 es u', y el diferencial de dx es de u'. Entonces, al aplicar la derivada, la antiderivada de a la u', recordemos que en las tablitas de las antiderivadas, la antiderivada de a la u de u es e a la u, es decir, que la antiderivada de a la u' simplemente es a la u' más e. Sin embargo, a nosotros no nos interesa saber en este momento quién es la constante, pero recordemos que debemos de regresar a hacer el cambio de variable. U' es x más 2.
parecía que era complicado. Caemos a la razón que la integral de e a la x más 2 simplemente es e a la x más 2. ¿Cómo se puede observar? Entonces, para saber quién era b, teníamos que integrar e a la x más 2, pero la integral de e a la x más 2 en este sentido es e a la x más 2. En este momento o nos olvidamos de esa constante, ya no se la vamos a agregar porque eso se agrega hasta el final. Ahora sí, podemos ya aplicar el algoritmo de integración por partes que dice u por b menos la integral de b por la derivada de u. Entonces, sin más preámbulos, decimos u por b menos la integral de b, que es a la x más 2, por la derivada de u, pero la derivada de u es de x. Miren, u por b menos la integral de b por la derivada de u, de forma que así nos está quedando. Quiere decir que para finalizar el problema debemos de observar qué es lo que nosotros tenemos. Como podemos observar, únicamente nos queda una función que es exponencial. Ya no debemos de aplicar nuevamente integración por partes porque es una integral que es de una sola función. En ese sentido, solo necesitamos integrar quién es e a la x más 2. Sin embargo, esta se tiene que hacer por un cambio de variable tradicional debido a que hay algo en el exponente. Pero nosotros ya la hemos calculado anteriormente, entonces ese cambio de variable deberíamos de haber definido quién es u', quién es de u'. En ese sentido, u' es lo que está en el exponente y la derivada de u es de x. ¿Ok? Sustituimos nuevamente la integral, decimos que es a la u en lugar de x más 2 es u', y en lugar de dx es de u. Miren, eso fue lo que hicimos anteriormente, pero que lo debimos de volver nuevamente hecho, pero ya nosotros lo teníamos hecho. La integral de e a la u' por du' ya está dada, ¿verdad? Es e a la u, es decir, e a la u' más e. E a la u en lugar de u', pues hacemos nuevamente el cambio, x más e más la constante, pero la constante simplemente la vamos a colocar hasta el final. Por lo que decidimos que la antiderivada e a la x más 2 ya la conocíamos, simplemente es e a la x más 2 más 2. Hablamos acá, e a la x más 2. Y no se les olvide al final la constante. Parecía que era complicada, pero no lo es, como pueden observar. En conclusión, hemos desarrollado dos problemitas por el método de integración por partes. Espero que los comprendan y que lo disfruten.